Buenas noches para ustedes hoy. ¿Cómo están? Les pido disculpas porque, pues, lamentablemente por cuestiones laborales hoy no voy a poder asistir. Así que hablé con la profesora y me dice pues que se los envíe en video. No tuve otra opción que con el celular grabar la pantalla del computador, pero pues igual ahí vamos. Gracias por la comprensión. Bueno, les voy a hablar de Chomsky. Entonces, en biografía, Chomsky nació el 7 de diciembre del 98. Es una persona bastante estudiada, estudió filosofía, lingüística y matemáticas. La lingüística se la heredó el papá. El papá fue quien lo introdujo a esto. Terminó su doctorado en 1955. Hablaba de la estructura lógica de la teoría lingüística y ahora es profesor en Massachusetts. Acá en inicio de Chomsky en la historia de la psicología. Aquí estamos hablando de él inició como, el inicio de Chomsky data, digamos, desde el momento en que la tradición europea psicoanalista se sustituyó por la americana. Desde ese instante, que fue como todo lo que tuvo que ver con la ola cognitiva, fue que Chomsky se introdujo como tal debido a sus aportaciones, ¿no? Además porque él fue una pues, de las personas que criticó bastante como el trabajo de Skinner, entonces acerca de la conducta verbal. En 1957, Chomsky revolucionó el campo de la lingüística. ¿Por qué motivo? Pues porque las aportaciones que él hizo eran muy distintas como a lo que se veía viniendo tanto en la teoría estructuralista como en la conductista. Estas dos conductas quedaron como, por decirlo de alguna manera, archivadas, o los ojos en ese momento entraron a verificar como la información que les daba Chomsky, lo nuevo que traía Chomsky, que era algo muy distinto a lo que se venía viendo. Hasta entonces la adquisición del lenguaje era solamente como una destreza humana. Se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Y pues ya entra Chomsky con su teoría del lenguaje chomskiana. ¿De qué se trata esta teoría? Chomsky lo que entra a postular es que el cerebro tiene como un dispositivo, un dispositivo, al cual él le dio el nombre del órgano del lenguaje. ¿Qué quiere decir? O lo que postula Chomsky es que el ser humano nace ya como con este instinto del lenguaje, ¿sí? Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana. Él postula o él habla también que esto no es un invento de la cultura, sino una capacidad innata que nos regala la naturaleza. Él habla mucho o pone un ejemplo en las hojas que yo leí que habla sobre la teoría naturalista, ¿sí? De esto que los patos, por ejemplo, veían a una persona y creían que era como la mamá. No me acuerdo, se me escapa en este momento el nombre del autor de esa teoría. Continuemos. La lingüística desde Chomsky. Él habla sobre la gramática universal. Esto es un conjunto de reglas innatas que permiten traducir combinaciones de ideas a combinaciones de palabras, lo que hace que los niños adquieran su lengua materna a pesar de la pobreza de su estímulo. ¿Qué quiere decir de la pobreza? Pues que un niño pequeñito es muy poco, digamos, lo que sabe como tal del estímulo del lenguaje, ¿sí? Entonces, a pesar de esto, Chomsky dice que los niños ya vienen como con ese chip del lenguaje, que en este caso pues el primer lenguaje es el lenguaje maternal.
supone que el niño llega al mundo con esta gramática universal ya preinstalada, que era lo que les estaba diciendo, entonces solo le resta aprender lo que tiene de particular la lengua materna, solo le resta aprender qué es lo que tiene de particular la lengua materna con respecto a lo que trae ya pues innato el niño. Habla también de la gramática generativa, que es otro término utilizado por Chomsky, proporciona un conjunto de reglas que predicen correctamente la combinación que aparece en las oraciones. O sea, aquí habla ya más, no solamente como tal de frases o de palabras sueltas, sino de oraciones como tal. Dentro de la anterior, que es la gramática generativa, se habla de una teoría estándar. ¿Qué habla esta teoría estándar? La teoría estándar fue el primer modelo de la gramática, como les decía, de la gramática generativa que propuso Chomsky. Se trata de un dispositivo que mide en distintos aspectos como la expresión de cada ser humano, de la lingüística. Acá en este cuadro vemos que se compone de componente sintáctico, estructura superficial, componente semántico y componente fonológico. Todo esto lo que quiere decir es que nosotros hacemos como la información se compone de distintas partes para llegar a crearse como la oración o las frases. Es una estructura profunda que parte de una base. La base, pues según Chomsky, es pues como el chip que traemos preinstalado desde que nacemos, lo innato, y luego se compone una frase. Acá dice, la gramática formal, que bueno, es otra de las gramáticas de las que nos habla Chomsky. La gramática formal consiste en un conjunto de reglas para transformar símbolos abstractos representables mediante el lenguaje matemático. Estos lenguajes o estos símbolos se agrupan generando lo que Chomsky llama las secuencias de las frases. Los símbolos no dicen nada hasta el momento en que los unimos. Por ejemplo, en las copias que yo estaba leyendo daban un ejemplo donde dice, por ejemplo, artículo más adjetivo, más nombre, más adjetivo, más verbo. Pues si lo leemos de esa forma no vamos a entender nada, o sea, no nos está dando nada. Ya cuando le damos una forma gramática es cuando ya sabemos de qué estamos hablando, que en el ejemplo que nos dan es que dice, el veloz murciélago hindú comía cardillo, perdón. En este caso pues ya le estamos dando un sentido a la frase, no son palabras sueltas sin sentido, sino las unimos de una forma gramatical. Las críticas a la lingüística de Chomsky. Pues bueno, a Chomsky le criticaron, sobre todo, pues ahorita hablamos de Skinner, pues bueno, de las críticas que venían con Skinner. A Chomsky le criticaban mucho como, por ejemplo, que él no le dio un significado al lenguaje como tal. Él simplemente decía sobre el lenguaje o se refería al lenguaje como un diccionario, como lleno de palabras, como un diccionario que nosotros usamos en estos momentos. Lleno de palabras en el cual pues buscamos un significado, pero como tal el hablar o darle un significado a la palabra lenguaje, él nunca lo hizo. Además le critican su afán de construir esa gramática formalizada, que era lo que estábamos hablando, como del orden de las frases, como de darle sentido. Le criticaban que por su afán se le olvidó pues la función real que esta desempeña, ¿sí? Como tal la función que desempeña la gramática formalizada. Chomsky habla de que el objetivo de su estudio de lingüística es la esencia. Es por esto que la semántica no llama su atención. Él se le olvidó o dejó de lado también, pues según las personas que le hacían sus críticas, dejó de lado la gramática y pues hoy en día para nosotros, para el lenguaje es muy importante la gramática. Él pues no lo tuvo en cuenta en su momento. Acá tomé unos ejemplos que encontré de Chomsky versus Skinner.
digamos, Chomsky dice que según los empiristas que dicen que el lenguaje es un conocimiento que se aprende, él genera una pregunta y es que por qué un niño tarda entonces tan poco en aprender su lengua materna. O sea, esto es como dándose créditos a él, ¿sí? O sea, como diciendo, bueno, entonces explíquenme si ustedes dicen lo contrario a lo que yo, entonces, ¿por qué un niño tarda tan poco en aprender como a que sus padres o, sí, digamos su mamá, que es el primer vínculo, porque ese lenguaje es tan fácil de entender, por decirlo de alguna manera? Skinner entra y dice, y si el bebé nace con ese conocimiento previo, según dice Chomsky, entonces ¿por qué un niño no sale del vientre de la madre hablando? O sea, si se supone, según Chomsky, que eso es innato, que el niño ya viene con ese chip, entonces ¿por qué dura tanto tiempo en comenzar a decir sus primeras palabras? Porque un niño de meses de vida no nos dice nunca lo que siente, porque él dice, ay, pues ¿por qué tiene que llorar para que su madre lo entienda o busque la solución al llanto del niño? Si según Chomsky, pues esto ya viene preinstalado e innato. Chomsky le responde diciéndole, esto es porque lo que tiene en la estructura básica del lenguaje, esto es porque lo que tiene esa estructura básica del lenguaje, lo que Chomsky llamó la gramática universal, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Ellos aprenden, lo tienen innato y aprenden ese lenguaje maternal, no con palabras, porque en su momento no lo pueden hacer, pero sí se hacen entender. Esto es lo que defiende Chomsky. Estamos hablando de la rapidez con la que un niño adquiere el lenguaje, ya que tiene una gramática anteriorizada que es innata. Chomsky dice que si no existiera esta gramática o este chip preinstalado, pues al niño se le llevaría más tiempo en aprender el lenguaje, a expresarse. Y pues ya termino con una foto de Chomsky. Espero pues les haya quedado clara pues mi exposición. La verdad pues obviamente así es un poco más complicado. Espero en la próxima clase, si hay de pronto inquietudes frente al tema, yo poderles pues atender a sus inquietudes.